Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito, se convirtió a la muerte de los principales lugartenientes de Pablo Escobar entre octubre de 1992 y marzo de 1993, en su jefe de seguridad y hombre de confianza. Logró esquivar la persecución de las autoridades por 6 meses, ocultando el paradero del capo. Angelito nació en Medellín el 15 de febrero de 1965. Conoció a Escobar cuando todavía era un hombre público y comenzaba su incursión en la política. Poco a poco se comenzó a ganar su confianza y al cabo de unos meses era un miembro más del cartel de Medellín. Angelito se encargaba de los anillos de seguridad de Escobar y serviría de enlace entre el capo y las bandas de lugartenientes al servicio del cartel. Lo llamaban Angelito porque era una especie de secretario privado de Pablo. Se encargó de probar todos los alimentos del patrón, le manejaba su agenda diaria. Su sangre fría para matar parecía contraria a su apodo. En julio de 1990 estuvo preso en la cárcel de Bellavista, donde se fugó, cuando era trasladado a una clínica odontológica en Bello y regresó donde su patrón. Pocos días después de la entrega de Pablo a las autoridades y de su reclusión de la catedral, el Angelito fue también uno de los lugartenientes que se entregó para servirle al patrón dentro del penal. Cuando Pablo se escapó de la catedral, también fue uno de los hombres que participó de la fuga fuera de la catedral. Se desempeñaba como un mensajero entre Pablo y sus familiares. Cuando se dio de baja al Chopo, que en ese momento era el jefe del ala militar del cartel, Angelito asumió el cargo. Una vez realizada la fuga, para octubre del 92, tras varios meses de la lucha sin tregua y en paralelo, los lugartenientes de Escobar empezaban a entregarse nuevamente a la justicia, como lo habían hecho Popeye, Otto, El Mugre y Roberto. Pablo encontró en Angelito el reemplazo de Popeye. Se convertiría así de una u otra manera al hombre clave de la estructura del patrón. También hacía los relevos en la casa donde residía el patrón. Cualquier movimiento podría ser un paso en falso. Pablo puso al Angelito como uno de los encargados de secuestrar junto a su hermano Alisandro Espina Baraya como venganza por el testimonio de su hermano Rodolfo Espina Baraya, alias el Chapulín, hombre del cartel de Medellín del círculo más íntimo del capo. Este delator, quien declaró ante la Fiscalía General de la Nación, la DEA, y que también llegó a un arreglo con la embajada estadounidense, se decía que tras obtener la inmunidad por sus acciones se convirtió en el principal líder de los Pepes junto a Fidel Castaño. Lo cierto es que las relaciones de Chapulín fueron claves, ya que era nieto del expresidente Mariano Espina Pérez y también tenía mucha vinculación con el poder político. El Chapulín fue el intermediario de los industriales y los más ricos de Medellín, quienes colaboraron con dineros y propiedades en la cacería de Pablo Escobar y sus hombres. Pablo quería que Chapulín se retractase de las imputaciones que hizo contra él, porque complicaba cualquier arreglo que el patrón pudiese hacer con el Estado. El Chapulín se comunicó por aquel tiempo al aire, con el noticiero a modo de presión social para que Pablo librara a su hermano. En respuesta, Pablo ordenó al Angelito la baja de Lisandro Espina Baraya. Las autoridades ofrecían 100 millones de pesos colombianos por dar información sobre el paradero de Angelito. Los carteles de Se Busca contra el Angelito eran graves. Cada día se hacía más vulnerable a cualquier tipo de traición. Las operaciones policiales se volvían fuertes y tenían que cambiar constantemente de lugar al capo y a su familia. Tal era la persecución que en una ocasión del cumpleaños de Manuela, el 25 de mayo de 1993, les tocó ir a caballo por una zona de montañas, aunque las evasiones a las autoridades por parte de ellos parecía no ser un problema. Todo parecía estar bien, hasta que una llamada telefónica activó las alarmas de las autoridades, el cual cortaron la conversación del Angelito con Álvaro Jesús Agudelo alias El Limón. El tiempo que hablaron fue suficiente para localizar el sitio. La operación fue rotulada como bloqueo al poblado. Instalaron un centenar de puestos de control en distintos sectores, todos de civil para no despertar sospechas. Se conocía de los movimientos del Angelito por los delatores. Esta operación permitió detectar a Angelito y a su hermano alias La Cuca. Aunque el diálogo entre el Angelito y el Limón fue la clave para localizarlo, quien varias veces logró escapar a las operaciones de las unidades del Cuerpo Élite y Fuerzas Especiales del Ejército, después se supo que era Angelito junto a su hermano, hacían inteligencia al bordo del taxi para alertar al patrón que venían detrás con el Limón, quienes también simulaban viajar en el taxi, para notificar los retenes y demás movimientos sospechosos que hubiesen en el camino. Esta era la medida de seguridad que más resultado le había dado al patrón, dado que muchos de los delatores habían marcado cómo se movía Pablo para no ser detectado. Para el Angelito su suerte estaba echada. Era el 6 de octubre y la muerte lo esperaba. El hombre que en la madrugada del 22 de julio de 1992 acompañó a Pablo Escobar Gaviria en la fuga de la prisión de la Catedral, cayó en Medellín durante una operación del bloque de búsqueda. La baja de Alfonso León Puerta Muñoz
alias el Angelito, se registró sobre las 8 de la noche, sobre la calle en una residencia del barrio Villahermosa de Medellín. También se había desplazado el hombre del cartel en compañía de su hermano, quien también cayó abatido en el fuego cruzado por las autoridades. Eran las 7:25 de la noche cuando unidades del bloque de búsqueda llegaron a la residencia, y tras registrar la vivienda no hallaron en su interior a Angelito. Alrededor de las 8 de la noche, cuando los oficiales habían dado la orden de levantar el operativo, llegó al lugar un taxi en el que se movilizaban dos hombres. Según rumores, uno de los delatores que estaba con los hombres del bloque reconoce que el que estaba en el auto era alias Angelito, lo cual se inicia una lluvia de balas. El intercambio de disparos se prolongó por espacios de varios minutos y en dicho enfrentamiento cayeron abatidos el Angelito y su hermano La Cuca, quien conducía el taxi. Según voces oficiales, la ubicación del Angelito fue el resultado de una vasta operación, en la que fueron instalados un centenar de puestos de controles, en una vivienda situada en el número 4028 de la calle 60 del barrio Villahermosa. La residencia había sido adquirida en poco tiempo por el Angelito, para ubicar allí un sitio de refugio ante una eventual persecución del bloque, el cual falló. Angelito cuidaba a la familia del capo, quienes lo llamaban de cariño Ramón, con quienes llevaban años compartiendo distintos momentos, fiestas, navidades, cumpleaños. Se convirtió en el as de Escobar, con su familia y el mundo exterior. Significaba un riesgo enorme porque debía salir por largo tiempo y no tendría control sobre él, pero no había otra opción. Los hombres de Escobar caían día a día e iban desapareciendo a raíz de los cientos de operativos que el bloque de búsqueda hacía en Medellín, y que habían culminado con la muerte, la entrega por presión o la captura de sus hombres más importantes. Cuando Pablo se enteró de la suerte del Angelito, dijo que se había acabado todo, que ya no tenía con quién trabajar. Le habían quitado su mano derecha, uno de los tantos hilos de contactos con la realidad quedaba roto para Escobar. Cada vez se quedaba más solo. Sin embargo, la muerte de Angelito no era para los enemigos de Escobar una ganancia, sino más bien una pérdida, ya que era él quien los podría conducir al secreto lugar donde se escondía el capo. La muerte del Angelito dejó prácticamente solo al jefe del cartel de Medellín y desarticulaba el ala militar de la organización, y fue así que terminó la vida de Alfonso León Puerta Muñoz, el Angelito, quien fue un hombre incondicional con Pablo. Siempre estuvo al lado con su patrón. Pero con la caída de los principales lugartenientes, Angelito asumió las funciones más importantes. Durante los últimos 6 meses logró ocultar hábilmente a Escobar de sus enemigos. Juró acompañarlo hasta el final y por eso entregó su vida. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.